noches. Seguimos conectados con el segundo Congreso Internacional de Psicología Online. En este momento, nuestra conferencia de las 7 de la noche. Le agradecemos al doctor Ricardo por su paciencia mientras terminábamos nuestra conferencia anterior. Doctor Ricardo, buenas noches. Bienvenido a este espacio. Doctor, buenas noches. Doctor, no lo escucho. Creo que tiene su micrófono apagado. Buenas noches, ¿cómo estás? Perfecto, muy bien. Bueno, doctor, pues agradecerle primero por haber aceptado esta invitación, agradecerle por todo lo que usted ha movido para acompañarnos en este marco del Congreso, realmente honrados con su presencia y agradeciéndole por su tiempo para hablar de este tema tan importante y tan pertinente en este momento de, pues, de la realidad del mundo, de la realidad de nuestro país y de cada uno de nosotros. Entonces, pues doctor, gracias por estar acá. El doctor Ricardo Salamanca Basto es magíster en bioética y nos va a hablar hoy de ese rol del psicólogo en cuidados paliativos en pacientes con COVID-19. Doctor Ricardo Salamanca, bienvenido y lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Sí, voy a compartir con ustedes un poco la experiencia acerca del rol del psicólogo en los cuidados paliativos en pacientes con COVID-19. Digamos que mi actividad se divide en este momento en dos grandes áreas, una la parte de docencia en psicología clínica y también en cuidados paliativos, y dos, hago parte del equipo de cuidados paliativos, precisamente de una unidad de cuidados paliativos donde atendemos y hemos tenido pacientes con COVID-19 como tal. Luego buscaré entonces desde la teoría y la experiencia compartir un poco lo que he hecho. Permitirá dentro de la misma conversación traer algunos elementos de la formación en los diferentes campos, tanto de la filosofía como la teología y por supuesto en el campo de la psicología como tal. Quiero entonces iniciar de la siguiente manera y con esta frase que me parece que es bien diciente. Hay un proverbio indio que dice que los vivos cierran los ojos de los muertos y los muertos abren los ojos de los vivos. Y es que, trayendo también una frase de Cassel que va a decir que en cada enfermo hay un médico y en cada médico hay un enfermo, nos está indicando que la relación es bidireccional entre el paciente y, por supuesto, el profesional de la salud, sea este psicólogo, médico, sea este trabajador social, counselor, etc. Si los vivos cierran los ojos de los muertos y los muertos abren los ojos de los vivos, entonces yo me hacía la siguiente pregunta. Entonces implica que tenemos que estar dispuestos a ver para no pasar desapercibido ante la muerte de un vivo. Y es que podemos entrar precisamente en ese tema que va a escribir Saramago en su famoso ensayo La ceguera, donde va a indicar que precisamente el hecho de la mayor crisis de la humanidad y la sociedad en la actualidad es que pareciera que la sociedad no está dando respuestas a las necesidades de la humanidad. Y eso está centrado en una palabra que es el eje central de esta obra, que los invito a que la lean o la vuelvan a releer de pronto los que ya la han hecho y los que no, el ensayo de La ceguera de Saramago, y tiene que ver precisamente con el elemento de la indiferencia. Pues bien, si vamos a abrir nuestros ojos, creo que este es el momento para que entonces compartamos cuáles son los tres grandes temas que voy a desarrollar con ustedes. Primero, ¿qué son los cuidados paliativos? ¿Cuál es el rol del psicólogo en los cuidados paliativos? ¿Y cuál es el papel específicamente que se ha desarrollado del psicólogo en los cuidados paliativos con los pacientes de COVID? Pues iniciemos diciendo entonces que los cuidados paliativos es una forma de cuidar al otro, es una forma de cuidar a la persona, buscando acogerla, buscando sanarla y buscando establecer una relación de fraternidad, de cuidado como tal. Digamos entonces, en ese sentido, y vamos a empezar diciendo lo siguiente, que los cuidados paliativos buscan acompañar a los pacientes que por lo general se encuentran con enfermedades terminales. ¿Qué es una enfermedad terminal de manera general? Es una enfermedad incurable, progresiva, de deterioro frente a la corporeidad, por supuesto, pero que es amenazante para la vida.
Los cuidados paliativos, entonces, es un cuidado que ha venido desarrollándose desde la antigüedad. Realmente habría que decir que los cuidados paliativos han nacido en casa y han nacido del lado de la figura de una persona supremamente importante en la sociedad, y se llama la mamá, la mujer, con el sentido de cuidado. Esta persona que sentada al borde de la cama ante la necesidad de un hijo, de un ser querido, de un familiar, se anticipa a las necesidades, le interesa no solamente el que se pueda recuperar, sino el que se pueda sentir cobijado. Por eso la palabra paliativo tiene que ver con paliar, cuidar, cubrir, acoger. Pero a lo largo de la historia, pues han venido dándose una serie de sucesos donde ese cuidado terminó siendo más formalizado, empieza y se hace muy presente específicamente en el mundo cristiano cuando se van las peregrinaciones entre el norte de España, el norte de Francia, la parte norte de África en dirección a Jerusalén y demás sitios sagrados. Y el asunto era básicamente que en el recorrido en que se dirigían estas personas a este sitio, específicamente a Jerusalén y a Roma, habían casas donde aquellos que eran cristianos querían tener una acción samaritana de cuidado al otro. Y entonces esta persona que venía caminando, porque los viajes eran caminando, eran muy pocos los que podían ir a caballo, que eran básicamente las personas que tenían dinero, pues sufrían necesariamente percances, caídas, fracturas, raspaduras, el frío, el hambre, la falta de un lugar para poderse cobijar y de un sueño reparador, pues hacía que surgieran estas casas donde atendían y acogían a la persona y después pues las ayudaban para que pudieran continuar en este proceso. Voy a saltar rápidamente diciendo entonces que el concepto de los hospice va en dirección de eso, precisamente de acoger a la persona con una enfermedad terminal, ayudarle a confortar en esos últimos días de la vida para permitirle que siga el tránsito, y por supuesto, ese tránsito pues ya será hacia la otra vida, por supuesto. Va avanzando de tal manera que hay dos momentos importantes con Cicely Saunders y la Casa del Moribundo de Madre Teresa de Calcuta, en Calcuta, donde se empiezan a integrar elementos de la medicina, elementos de la enfermería específicamente, y después se va a dar la creación de un primer hospice en Inglaterra, que es el San Christopher como tal. Después se va a diseminar por el mundo, llegando a Argentina y teniendo algunos elementos que permiten después traer esa filosofía precisamente aquí al país como tal. Entonces va a pasar ese cuidado que empieza a medicalizarse a una subespecialidad. Pero aquí es importante tener claro que hay una distinción entre la medicina paliativa y, por supuesto, los cuidados paliativos desde la filosofía hospice. Si bien le apuntan lo mismo, la diferencia está básicamente en la búsqueda de acciones humanizantes y humanizadoras en el trato y en el cuidado, por supuesto, de la persona que se encuentra enferma. Ese cuidado y esas subespecialidades, por supuesto, están centradas en enfermedades. ¿De qué tipo? Básicamente dos, no oncológicas y oncológicas, cuyo pronóstico de sobrevivencia es menor a 6 meses. Vamos a decir entonces que en el caso de las no oncológicas hay unos elementos a tener en cuenta o como criterios que hacen parte precisamente de que cumplan los criterios para ser vinculados a los cuidados paliativos. La edad como indicador de comorbilidad, incluso de fragilidad para el caso de los adultos mayores, en ese síndrome del declive, por supuesto, frente a situaciones que son irreversibles. El tiempo de evolución que puede estar asociado, por supuesto, a discapacidades, el estado nutricional de los pacientes, el deterioro cognitivo que se van presentando dependiendo de la patología, una más agresiva y rápida que otras. Un elemento que es propio a todos los pacientes, que es el tema del estado de ánimo, específicamente la depresión, que podría verse en dos áreas, una derivada del componente, por supuesto, emocional, pero otra asociada, por supuesto, también al manejo de medicamentos, específicamente de opioides, que generan una depresión por medicación. Y la falta, por supuesto, de un adecuado soporte social hacen parte de los elementos que se tienen en cuenta en esas enfermedades no oncológicas, dependiendo de las patologías, por supuesto. Vamos a decir también que hay unas que tienen que ver con las oncológicas. ¿Cuáles son esos criterios? Pues también el diagnóstico clínico, que tiene que ver con un elemento de deterioro funcional global, donde el paciente ya no responde a las intenciones curativas de los tratamientos, donde hay un Karnofsky de sobrevivencia menor a 40 puntos, en donde está indicando que la cercanía hacia el final de la vida pues está muy cercana. El ECO, que es otra prueba también,
donde el grado de supervivencia estará asociado a puntajes inferiores a 2. Síntomas de debilidad, anorexia, disnea, dificultad en la respiración por reposo, edemas o impactaciones fecal que se presentan en las vías digestivas, el delirio como alteraciones que pueden ser derivadas, por supuesto, de medicamentos, pero también de la misma condición médica como tal. La percepción subjetiva del paciente sobre que está empeorando frente a su calidad de vida. O sea, se identifica o el paciente se da cuenta que cada vez está con mayor deterioro, con menor funcionalidad, con más dolor, con menos capacidad para tomar decisiones, por ejemplo. Parámetros clínicos con diferentes laboratorios que van indicando que el sistema está empezando a colapsar, por supuesto. Esas son las enfermedades. ¿Hacia dónde va la intervención en los cuidados paliativos? Pues son 4 objetivos importantes que los voy a compartir con ustedes. El primero es control del dolor. Sabemos que desde hace 5 años en Viena se elevó el control del dolor, o si se quiere ver desde la parte negativa, que no es aceptable en el mundo que una persona sufra dolores ingentes en su cuerpo. Es decir, lo llaman algunos dolores del alma, que parte incluso el alma. Ese concepto del dolor es fundamental y es un eje esencial en los cuidados paliativos, pero no es el único. El otro asociado están los síntomas. Entonces, por un lado tenemos el control del dolor y por el otro lado el control de los síntomas, ya sean secundarios o de efectos adversos, es decir, síntomas que se derivan de la misma patología o síntomas que se derivan de la medicación, por ejemplo. Y lo que se busca es controlarlos también, por supuesto. El siguiente elemento que tiene que ver es con la intervención psicosocial. Entonces tenemos primero el ámbito de lo biológico, control del dolor y de síntomas. Tenemos por otro lado la intervención psicosocial que se va a dividir en 3 grandes áreas fundamentales. La primera, contención emocional. Y aquí es donde entra el psicólogo de manera importante para trabajar, identificar, valorar y acompañar sobre las respuestas ansiosas que pueden presentar los pacientes, ansiedad, normalmente asociados a la dificultad del control del dolor. Y eso se identifica, por ejemplo, cuando se han utilizado pruebas de rescate, pero que se comparan contra los placebos. Y entonces se identifica que un paciente, después de haber recibido, por ejemplo, un placebo, porque ha estado requiriendo rescates de manera continua, pero que se observa que no hay signos de dolor faciales, de palabra, quejido, y se administra un placebo y después a los 5 minutos o 10 minutos entra la enfermera o entra la jefe y pregunta al paciente cómo se siente, si está más tranquilo, si ha pasado el dolor, y el paciente refiere en algunas oportunidades que sí. Eso para el tema de la ansiedad y cómo la ansiedad se asocia de manera preeminente con el tema del dolor. La depresión, ese estado anímico generado en algunas oportunidades por los medicamentos, pero por otra, por la inminencia de la muerte. Y es que aquí hay algo importante que quisiera acotar aquí, y es que es la enfermedad y la muerte las que nos van a poner frente a la realidad de 3 elementos importantes en la vida del hombre. Somos capaces de identificar nuestra sensibilidad y vulnerabilidad. Segunda, vamos a identificar precisamente nuestro nivel de limitación, de pérdida de control, y un último que es el de finitud. Cuando la persona se ve que es sensible, se está viendo deteriorada, se ve que también está siendo afectada, que no tiene control sobre la situación y sobre lo que lo rodea, y que por supuesto comienza a percibir la cercanía de la muerte, el estado de ánimo cambia, el llanto fácil, a veces irritabilidad, distanciamiento emocional de los otros, baja tolerancia a la espera, por ejemplo, eso lo miraremos más adelante con el tema del tiempo, que es muy propio de los pacientes en final de vida. Por supuesto, distrés emocional, dificultades para las tomas de decisiones de los pacientes, duelo anticipado en el propio paciente y por supuesto en la familia, un tema importante que es el estar acompañando de manera permanente las voluntades anticipadas. Otro eje importante en la intervención en cuidados paliativos está asociado entonces a la asistencia social. Y cuando hablamos de la asistencia social estamos hablando principalmente del trabajo social, que lo que busca es una articulación, planificación y organización de la familia en la relación con el paciente y del paciente y la familia con relación al equipo.
pero también buscan ser enlace entre los diferentes niveles de asistencia entre las organizaciones, por ejemplo. Y por último, un componente fundamental, y es que todo ser humano es un ser por esencia espiritual. Y tengo que hacer aquí una distinción entre espiritualidad y religiosidad. La espiritualidad tiene que ver con ese ejercicio de la razón que viene desde los griegos, entendido como el espíritu que busca resolver por medio de la razón sus necesidades. En esa medida, el razonamiento y la búsqueda de satisfacción de las necesidades, por ejemplo, frente a la muerte, frente al miedo, al vacío existencial, a la sensación del abandono, la esperanza objetiva y la misma trascendencia, es un ejercicio de espiritualidad. Hago otra acotación aquí. Eso hace que, por supuesto, no digamos que son opuestas espiritualidad y religiosidad. La espiritualidad es ese ejercicio de respuesta, como les decía a ustedes, desde la razón como tal a las necesidades. En ese sentido, todos somos espirituales. Y que no esté ligado a la religión es importante tenerlo claro, porque en el caso de la religión está ligada a una deidad, está ligada a una moralidad particular, a sitios donde se congregan, a tener un líder que los orienta, a tener unos textos sagrados y unos ritos. Eso como elementos generales básicos como tal. Eso significa que no necesariamente la espiritualidad tiene que estar ligada a la religiosidad. Y en estos casos encontramos que precisamente hay personas que pueden ser ateas, pero que su visión o su cosmovisión frente a la vida está centrada en los valores o la solidaridad. Pues esa es una espiritualidad centrada precisamente en valores y centrada, por supuesto, en el concepto de la ayuda o solidaridad en ese caso. Si ustedes observan en la parte inferior de la imagen, estamos observando aquí, permítanme que es eso. Ustedes van a darse cuenta aquí que van a encontrar dos frases debajo, dos palabras más bien. Debajo del control estamos hablando de dolor y en la parte inferior sobre contención emocional, asistencia social y acompañamiento espiritual, hablamos de sufrimiento. Y es que esto ha sido importante en los últimos años para hacer la distinción entre dolor y sufrimiento. El dolor compete a esa respuesta que es neurológica del organismo en torno a estímulos exteroceptivos o interoceptivos que son amenazantes a la supervivencia de la vida. Y para ello, por supuesto, hay acciones manejadas desde la escala de AINES y desde la escala de medicamentos de opioides y derivados para el manejo del control. Pero lo otro, lo que tiene que ver con el componente emocional, lo que tiene que ver con el componente familiar y social y lo que tiene que ver con el componente de espiritualidad, hace referencia al sufrimiento. Y esto es importante porque en este campo del sufrimiento es donde de manera importante participa el psicólogo en el acompañamiento e intervención tanto del paciente como de la familia e incluso del equipo de cuidado paliativo en la intervención de cuidados paliativos. Teniendo eso claro y introduciendo en el tema del dolor y el sufrimiento, pues tenemos que entrar, y voy a presentarles estas imágenes un poco desde la lógica deductiva. Y vamos a hablar entonces de los opuestos. Del lado izquierdo observarán ustedes el concepto de vida y habrá que decir que es lo opuesto a la vida, porque cuando hablamos de los cuidados paliativos, aparentemente a veces se habla de que tenemos que trabajar por una muerte digna, y no es así. Trabajamos por una vida, por supuesto, hasta la muerte, una vida digna hasta la muerte. Y como consecuencia de esa vida digna, por supuesto, habrá una muerte digna. Pues si decimos que a la vida se le opone la no vida, decimos que aquello que es vida o que posee la vida como un depositario, lo vamos a denominar vivo. Y ese vivo lo llamamos vivo porque posee una serie de signos vitales. En el caso de la no vida lo vamos a llamar muerto y lo llamamos muerto porque no posee signos vitales. Decimos entonces que esos signos vitales, si ustedes recordarán, voy a mencionar 2 o 3, por ejemplo, la dilatación pupilar, la tasa cardíaca, la respiración, etcétera. Son signos vitales y son signos porque se pueden cuantificar, se pueden medir como tal. Y hablan básicamente un elemento esencial a la vida, movimiento. Es decir, que aquello que está vivo posee movimiento, pero no necesariamente desplazamiento. Voy a hacer esa distinción. Tenemos un paciente, por ejemplo, cuadraplégico o un paciente en postración y tenemos que ese paciente, pues si bien no se desplaza porque no tiene movilidad, sí tiene movimiento y entonces cada vez que entra la enfermera
o entran los auxiliares, o entra la jefe y busca tomar los signos vitales, está entonces tomando unos elementos cuantificables, materiales, acerca del movimiento. Y esto es importante porque entonces lo vivo es lo que se duele. Y esto está asociado, por supuesto, también a esos signos que son medibles y lo tenemos a través de esas escalas analógicas y visuales, por ejemplo, del dolor. En el caso del muerto, pues sabemos que la persona que está muerta no posee ni signos vitales, por tanto estamos hablando de una cesación ¿de qué? De movimiento como tal. Ahora, ¿qué es lo que hay en común entre el vivo y el muerto? Lo que hay en común es el cuerpo y el cuerpo es lo material. Recordemos todo el trabajo y el desarrollo que viene a darse con la ciencia positiva, con René Descartes, con la medición del cuerpo. Por eso es tan importante, porque el cuerpo se vuelve un concepto al cual podemos acceder por la medición y la observación. Y a eso lo denominaremos entonces que el cuerpo es material. Por tanto, es observable, medible y cuantificable. Pero recordemos, cuando veíamos los 4 objetivos del paliativo, que es control del dolor, de los síntomas y después los aspectos psicosociales, pues vamos a decir que entonces no es solamente corpóreo, sino que vamos a entrar, por supuesto, en ese componente del sufrimiento. Vamos a decir entonces desde allí lo siguiente, que lo opuesto entonces al cuerpo viene a ser el espíritu y que por tanto, si lo vivo desde los signos vitales, dar respuestas al dolor, entonces vamos a decir que lo opuesto al cuerpo, que es el espíritu, y el cuerpo, que es material, el espíritu es de orden inmaterial. A ese orden de inmaterialidad es que va a ligar el concepto de sufrimiento total. Es un concepto que no es que esté ligado específicamente a una estructura biológica, sino que tiene que ver al componente ontológico del ser humano. Y esto ya nos va dando entonces una percepción de cuál es el centro de atención en el cuidado paliativo, que no es la patología, sino la persona. Eso significa que ese espíritu que es inmaterial es experimentable e identificable, no observable y, por supuesto, no medible como tal. Por todo vamos a decir que entonces dolor y sufrimiento son realidades que conviven, por supuesto, en el ser humano. Y no estamos diciendo con ello o acercándonos a una visión dualista, platónica, sino simplemente a la coexistencia, por supuesto, del cuerpo y del espíritu. Pero hay algo bien importante en esto y es que tanto el dolor como el sufrimiento terminan siendo objetivables en la medida en que lo puedo medir para el dolor por referencia del paciente, pero también el sufrimiento yo lo puedo identificar por referencia del paciente. Si bien a uno lo llamamos subjetivo y al otro objetivo por la cualificación, en esencia los dos dependen, por supuesto, de la fuente que es el paciente. Que si es real el sufrimiento y el dolor, por supuesto que es real. Ahora bien, ese cuerpo que presenta dolor, que es físico y objetivable, pues busca que ese dolor se puede identificar si es visceral o si es, por ejemplo, somático. Pero también en el concepto del sufrimiento psicológico, pues identificaremos si este está siendo imaginado, asociado, que si es una interpretación que lo está viviendo como tal, para el caso, por ejemplo, de los pacientes con miembro fantasma y aquellos que lo están viviendo con respecto a su patología como tal. ¿Cuál es el rol del psicólogo en los cuidados paliativos? Pues creo que quiero iniciar con esta frase que es importante que tiene la SECPAL sobre los cuidados paliativos. Y dice, cuando no es posible identificar la causa para una queja por dolor, es más sensato admitir la ignorancia que evaluar implícitamente esta percepción como irreal, rotulándola como psicológica o somática. Y esto es un elemento fundamental en los equipos de cuidado paliativo y en especial en los médicos como tal. Y es que en este caso el médico entiende que la persona que está allí en cama con una patología, expresando dolor porque está solicitando los rescates, porque está pidiendo que le ayude a dormir, que le está pidiendo que por favor lo libere de esa situación, está por lo general asociado no solamente a lo físico, sino también, por supuesto, a lo psicológico. Y esto es importante porque el dolor entonces posee una dimensión profundamente subjetiva, por tratarse de una vivencia y no por su lógica. Y por eso encontramos que hay pacientes que están en cama
hijo, por el esposo, por el abandono de la familia, por el sufrimiento que ellos van a tener, sino que también pueden experimentar, en este caso, pasándolo del dolor al sufrimiento, sufrimiento por sus mascotas, sufrimiento por sus objetos en la destinación que, por ejemplo, pudiera llegar a tener en un momento determinado como tal. Al respecto, dos personas que han trabajado este tema frente a el cuidado paliativo, pero también frente a la muerte, que es Cicely Sanders y Cicely Sanders va a decir lo siguiente. El primero, respecto de la dimensión fisiológica para el dolor, y el último se refiere, en este caso el sufrimiento, a los dominios psicológicos, sociales y espirituales que pueden estar ligados al dolor físico. Hay un ejemplo que ella plantea interesante en su texto. Dice, yo identifico, decía ella, cómo gran parte del sufrimiento de los enfermos, por ejemplo, hablaba en ese momento, de los pacientes con cáncer, resultaba de la conexión entre el dolor agudo de tipo fisiológico y los aspectos relacionados consigo y con los otros, especialmente con la familia y los seres considerados como trascendentes. Kubler-Ross va a decir, gran parte de lo que atormenta a los enfermos se refiere a la culpa, a la frustración, a la impotencia frente al pasado o lo que ella desee vivir, así como poder asegurar que aquellos que aman se encuentran bien y que poseen los medios para continuar viviendo en el futuro, lo cual evoluciona con el propósito o sentido de su dolor o derecho o no a la eternidad. Cuando yo acompaño a los pacientes y las familias, por lo general cuando está papá y mamá, y los hijos quieren decirle o se acercan a decirle a su ser querido, a su papá, a su mamá, que puede partir en paz, que se vaya en paz. Yo normalmente siempre realizamos con ellos una intervención, no de pacientes, sino familiar. Hacemos reuniones familiares de manera consecutiva, de manera recurrente. ¿Por qué? Porque la evolución de la enfermedad va teniendo y nos va llevando a que tenemos que ajustar la información, acompañamiento de esa información para que la puedan digerir, la puedan entender y la puedan hacer parte de su repertorio, ese proceso de aceptación anticipada de muerte ser querido. Al respecto, yo les digo, miren, ¿qué es lo que más quiere un papá al final de la vida o una mamá? Que sus hijos sean capaces de ayudarse entre sí, que sus hijos sean capaces de apoyarse entre sí, porque finalmente los que quedan son ellos. Por eso es que un padre cuando ve a sus hijos discutir, pelear entre sí, se entristece. Pues lo contrario sería esa capacidad de ayuda, esa capacidad de soportarse y acompañarse es lo que le alegraría. Entonces yo les direcciono en algo que se denomina, que he ido trabajando, que se llama comunicación emocional. Y está dividida en tres grandes apartados. El perdón. Entonces yo les invito a que hablen en torno a pedir, solicitar u ofrecer el perdón a ese ser querido. Y ese espacio no se demora mucho. Yo les digo, ese espacio no requiere mucho tiempo. El segundo, que es el más importante, va en dirección de la gratitud, que es importante. Y cuando hablamos de gratitud no estamos hablando de gracia, estamos hablando de la capacidad que yo tengo de identificar lo que el otro ha hecho por mi vida y cómo ese hecho ha transformado mi vida. El día que cometí un error y que asumí que mi papá me iba a castigar o mi mamá, que era inevitable el castigo, y ese día mi mamá o mi papá me abrazó, me susurró al oído, lloró y me dijo, mira, yo te quiero, por encima de cualquier dificultad o error, voy a estar contigo. Y esa respuesta que yo no esperaba, porque yo trataba de predecir otro comportamiento, me sorprendió, al punto que me movilizó. Lo recuerdo porque fue un aprendizaje significativo que tal vez modificó algún comportamiento. Yo les digo, eso es gratitud. Hay muchas cosas por las cuales podemos dar gracias por la vida del otro y por las acciones. Puede que él lo recuerde, puede que no. Puede que lo recuerde, pero no sea significativo. O puede que no y se dé cuenta que para nosotros ha sido significativo. ¿Por qué es importante la gratitud? Porque en el balance de la vida, la gratitud ha de pesar más, por supuesto, y va a ayudarle a que el paciente, a que la persona en cama se dé cuenta que su vida no ha sido un cúmulo de errores, sino que su vida ha tenido un sentido y ha logrado transformar otras vidas, por supuesto. Y viene el último componente de esa conversación emocional, la espiritualidad. Y es hacerse voz, palabra, manos del concepto espiritual que tenga el otro, religioso o no, no importa. Y es poder decirle a ese papá o a esa mamá, te presto mis labios, te presto mi boca, te presto mis manos para poder hacer la oración, para poder hacer el acto solidario con el otro, para poder llamar y decirle al otro que tú quieres. Conversación emocional. ¿Cómo lo recoge?
de alguna manera Cicely Sanders y Kubler-Ross. Si bien la dimensión fisiológica no se desliga de otros poderes, esto es importante. Cuando habla la filosofía en torno al cuidado paliativo, nos va a decir entonces que no se puede asumir el dolor total como la suma de los anteriores, sino precisamente como esa experiencia de la vida que ya no tiene salida, que es insoportablemente difícil de vivir. Mantenerse de otra manera es mantenerse en una visión de mecanicismo moderno, por supuesto. Por tanto, la pregunta acerca del sentido del sufrimiento es la pregunta de la experiencia de la falta de sentido. Y es que nosotros hemos querido siempre tener sentido en las cosas. Y cuando no encontramos esta experiencia, era el verdadero sufrimiento, por supuesto. Hablar del sentido del sufrimiento es idéntico a hablar del sentido de lo que no queremos. Miren, el sentido del sufrimiento es de lo que yo no quiero vivir. Por eso cuando uno conversa con los médicos o conversa con el equipo de cuidado paliativo, todo lo tenemos claro. Yo no quiero morir con asfixia, yo no quiero morir con dolor, yo no quiero morir abandonado. Eso mismo que yo no quiero como profesional es exactamente lo mismo que no quiere el paciente y es lo que le produce el mayor sufrimiento, por supuesto. En ese sentido tenemos que ver lo siguiente, que el sufrimiento está relacionado en los pacientes por eventos, cuidado de un tercero, la separación de un ser querido, la pérdida de otro, el desempleo, el conflicto interpersonal. Por eso es que entra la familia. El sufrimiento también es efecto de ¿qué? O genera un efecto, la aflicción, entendida como la angustia, el miedo y la pérdida del sentido. Y esos tres últimos elementos son fundamentales para poder hablar del sufrimiento existencial. Una acotación, si ustedes revisan el texto, o más bien la ley del protocolo para la eutanasia que se elaboró en el 2015, ustedes encontrarán que ya hay un giro entre lo que antes se consideraba en la medicina como dolor total, incluyendo lo emocional. Ya se hizo una distinción entre el dolor y el sufrimiento existencial. Es decir, que no es solamente el dolor, sino que es lo insufrible de una vida, que es el miedo profundo a lo que yo estoy experimentando, y no estoy hablando de pánico, sino del miedo a la experiencia de la inminencia de la muerte como algo que es indescriptible y, por supuesto, la pérdida del sentido. Todo esto puede estar asociado también con elementos de confusión, por supuesto. Hay algo importante y es que normalmente el sufrimiento y la aflicción, escribo aquí lo siguiente, en este sentido tiende a asociarse el sufrimiento a algún daño en un órgano interno, por ejemplo el corazón, el hígado. Cuando se da esta confusión, los exámenes auxiliares del diagnóstico identifican que probablemente no hay nada y se encuentran en algunas oportunidades. Eso lo único que está diciendo es que estamos entrando en esa dimensión del sufrimiento existencial. Afirmar que quien sufre es la persona y no un cuerpo es fundamental, pero, como lo menciona Cancian, no significa que identifiquemos a la persona con su mente, aun cuando vivimos en una época fascinada con este tipo de elementos de las capacidades humanas y funcionales, y es que aún cuando esta persona tiene dificultad para comunicarse, el sufrimiento sigue estando presente, por supuesto. Habíamos hablado en un momento del tiempo, y el tiempo es fundamental. Hay dos elementos que se han traído desde los griegos, el tiempo kairos y el tiempo cronos. El tiempo cronos es el tiempo en el que nosotros identificamos los segundos, los minutos, las horas. Y por eso es que la persona logra dividir los días. La alteración de la percepción del tiempo y la interpretación hace que podamos maximizar nosotros, por ejemplo, la espera. Cuando estamos enfermos y vamos a unas urgencias y pasan 5 minutos y no nos llaman al triage, consideramos, básicamente por la molestia o el malestar que estoy experimentando o el dolor, que ha pasado media hora. ¿Por qué? Porque hay una alteración en el tiempo. Eso es importante frente al dolor, y cuando se está trabajando sobre el sentido de la vida hacia el final de la vida, entonces hablamos del tiempo del Kairos, el tiempo de Zeus, el tiempo de Dios, es decir, un tiempo donde nosotros logramos entender que solo tenemos una mirada corta frente a lo que es la existencia humana, y todo lo que se sale de él estaría asociado a ese tiempo de Dios, a esa aceptación trascendente que nos lleva a pasar de un por qué a un para qué estoy viviendo, para qué vivo esta enfermedad o este dolor. ¿Quién es el centro? Ya lo habíamos hablado en este sentido. Pues por supuesto es la persona y no la enfermedad como tal. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia unas acciones que tiendan más hacia la paliación del sufrimiento.
Por eso es importante entender que en el cuidado paliativo pasamos de la curación a la sanación. El poder de curar, de escuchar, es importante. Ya lo venían trabajando incluso los profesionales en las unidades de cuidados intensivos. Escucha al paciente. Eso le va a permitir que pueda expresar lo que está pensando y sintiendo. El énfasis es incluso la prevención, por supuesto, uno lo diría, lo dice esta gran filósofa Victoria Camps, prevención de las enfermedades. Pero cuando ya están, incluso podemos trabajar la prevención en los cuidados paliativos, es decir, nos adelantamos a identificar cómo va a evolucionar o cómo va el curso de la enfermedad y cuáles son los posibles síntomas que se van a presentar para controlar el dolor, para atenuar el sufrimiento, pero sobre todo para curar, no, para el cuidar, para el sanar, por supuesto. Cada persona enferma, como lo mencionaba, en cada persona enferma hay un médico y en cada médico hay una persona enferma. Vamos a entrar entonces en los cuidados paliativos en tiempo de COVID como tal. Y la persona y la historia que traigo acá es una paciente que atendimos, se llama Margaret, de 66 años. Una paciente, una mujer que llega desde San Andrés con su hija y llega a Bogotá más o menos 3 meses antes de fallecer por una serie de síntomas y de manejos que estaba teniendo en el hospital allá, pero una serie de resultados que estaba pendiente y cuando llega los conoce. 66 años, con neumonía viral por COVID que lo adquiere en el transcurso y en el traslado a Bogotá, con carcinoma ductual infiltrante, pobremente diferenciado en mama derecha, que había tenido necesidad de una mastectomía con vaciamiento ganglionar completo, había tenido después una recaída, es decir, una metástasis a pared torácica, por tanto tenía dificultades respiratorias y esa era una comorbilidad y un riesgo para que pudiera adquirir, por supuesto, el COVID-19. Úlcera extensa en la pared torácica de compromiso secundario, tenía metástasis pulmonar, metástasis hepática, tenía un tromboembolismo de la arteria, tenía hipertensión arterial, tenía problemas cardíacos en fibrilación arterial y una trombovenosa. Esta historia, este drama de vida, pues nos va a hablar de los cuidados paliativos. ¿Por qué? Porque esta mujer viene aquí con su hija, una mujer de 37 años, con 4 meses de embarazo, que deciden jugársela a venir a Bogotá para que las atiendan y en ese proceso, vuelvo, repito, adquiere el virus, pero viene ya con dificultades respiratorias, pues tiene que terminar, llega a una instancia hospitalaria que después del comité tecnocientífico es derivada a la unidad de cuidados paliativos donde estoy y llega con un Karnofsky inferior a los 40 puntos, es decir, con cercanía e inminencia de muerte como tal, y con problemas respiratorios, donde se le hace la prueba del PCR sospechosa y se confirma el COVID-19. Su hija, que había venido con ella, no tiene dónde vivir, llega aquí a Bogotá y hay que buscarle, trabajo social, buscarle, por supuesto, un albergue donde se pudiera quedar y había que aislarla por sospecha de COVID. Afortunadamente, esta mujer no fue contagiada con COVID, sin embargo, estuvo los 14 días por sospecha como tal, además de que estaba, por supuesto, en estado de embarazo. Finalmente, el diagnóstico es tumor maligno de mama, algunos que ellos estaban presentando. Y Margaret, después de un proceso, ya les voy a contar un poco qué fue lo que desarrolló, porque voy a hablarles del protocolo. Margaret ingresa el 2 de agosto a las 5:14 de la tarde. Presenta ausencia de signos vitales a la hora de su fallecimiento. Yo creo que el psicólogo que trabaja en cuidados paliativos tiene que acercarse a 2 preguntas fundamentales. Tratar de resolverlas y quiero hacer énfasis en estas 2 preguntas. Resolverlas o por lo menos aproximarse a resolverlas intuitivamente, porque nunca van a estar totalmente resueltas. Su muerte, su propia muerte, lo que significaría para esa persona dejar de existir en la vida de los otros, no participar en la historia o en la biografía de construcción de otros seres queridos y de ser incluso olvidado. Pero la más difícil, lo que tiene que ver con el hecho de resolver o aproximarse a pensar la muerte del ser querido, en este caso, la mamá. Con una palabra que hemos escuchado de manera
ligera, rápida, que tiene que ver con el hecho de la orfandad, del huérfano. Pero cuando hablamos de la orfandad, en términos antropológicos, estamos hablando de ese desarraigo, de ese rompimiento del vínculo, de esa pérdida de la seguridad que es la familia, en este caso mamá y papá como tal, y de experimentar por primera vez la soledad o el vacío social como tal. Y eso es parte de lo que vamos a compartir en este momento. Juliana, 31 años, dije 33, era 31, con 4 meses de embarazo de alto riesgo y que no estaba apta para acompañar. Pero ¿cómo hacer? Y cómo entonces resolver el tema de que mi mamá va a un hospital y ya no me dejan verla, ya no puedo estar cerca de ella. ¿Cuáles son los medios y cómo hacer para acompañarla? Pues va a requerir entonces la ubicación, como les decía, de un albergue para acompañamiento como tal. ¿Cómo lo hicimos? ¿Cómo estamos trabajando? ¿Qué implica ese rol del psicólogo allí? Pues hay un protocolo con respecto a los pacientes COVID. Hay que reconocer que en la actualidad esta pandemia ha puesto de manifiesto básicamente que las entidades, las instituciones no estábamos preparadas y que era fácil que se desbordara la capacidad de atención, ya sea por emergencia, por capacidad instalada de hospitalización, por la cantidad de los equipos, por la cantidad del equipo de recurso humano, es decir, de profesionales que puedan atender en ese momento. Sumado, por supuesto, al hecho de cómo manejar el distanciamiento social, la limitación del acercamiento físico, incluso emocional, por supuesto, pudiendo llegar a desdibujarse el valor principal de la acción moral de la atención en salud, que es una acción que debiera ser compasiva y equitativa. Por tanto, había que repensar el concepto del equilibrio entre lo médico y psicosocial, el cuidado físico y el emocional, tanto de los familiares como de los profesionales, por supuesto, porque todos vivíamos necesariamente a niveles de estrés, un distrés que también tenía que ver con el hecho de los riesgos y de la percepción que se tenía o que teníamos para poder llegar a contagiar la familia. Hago una acotación aquí nuevamente. En este proceso terminé yo siendo contagiado por un familiar de un paciente, a pesar de todas las medidas de protección y todo lo que implicó ahora estar en cama, encerrado durante un mes con tratamiento médico y demás, no nos mostró o me mostró la vulnerabilidad que tenía, por supuesto, frente a la enfermedad como tal. Ese abordaje de acompañamiento, psicosocial está relacionado con varios elementos, factores de bioseguridad, el aislamiento estricto del paciente, y es cómo nosotros tenemos que atenuar el hecho de que el paciente no se sienta solo. En el caso de la unidad, se tomó la decisión de acompañar a los pacientes, se utilizaban algunas películas a la entrada de la habitación, se iba y entonces había una rotación en 3 momentos de los profesionales. La primera visita era del médico paliativista, la segunda visita estaba sobre más o menos el mediodía, que tenía que ver con trabajo social, con el counselor o con psicología, y hacia el final de la tarde con la enfermera jefe, y siempre acompañado, por supuesto, de los auxiliares de enfermería. La ausencia de espacios para las despedidas, eso implicaba necesariamente que tuvimos que acondicionar un espacio que lo llamamos la sala de paz, donde los cuerpos iban a estar destinados y donde se iba a hacer un pequeño rito que la familia pudiera ver de entrega. Ojo, no estamos hablando todavía de los funerales, sino de la entrega de ese cuerpo, que les diera a ellos el tema de la dignidad, por supuesto. Teníamos también el tema de la menor interacción y comunicación, entonces llamadas constantes a los familiares, videollamadas entre el paciente y la familia y acompañamiento al paciente. Aislamiento y distanciamiento. Una cosa es el aislamiento y otra cosa es el distanciamiento. El aislamiento tiene que ver con un protocolo de bioseguridad, pero el distanciamiento lo podíamos nosotros disminuir, por ejemplo, en acciones que teníamos de llevar comidas preferentes y gustos a los pacientes que estaban con COVID. Entonces, habían pacientes que les gustaba la chocolatina. Si parte de la visita implicaba que tanto el médico como algunos de los profesionales, al entrar a visitarlo, llevaba ese elemento, ese alimento que gustaba a ellos. Incluso se llegaron flores o se llegaron algunos elementos como muñecos, por ejemplo. El tema del concepto del miedo y del sufrimiento estaba presente, por supuesto. Hay varios ejes que eran un eje profesional,
que iba hacia la persona, el paciente, el familiar y la acción interdisciplinaria. En el caso personal, protección del no anonimato. Entonces, se escribía el nombre, hablábamos, en algunas oportunidades tomábamos foto y se las mostrábamos a través del celular para que ellos tuvieran no solamente el referente del nombre, sino la imagen con nosotros acompañándolos. Tacto y contacto, siempre íbamos con guantes y siempre se tocaba al paciente. Nombre e identidad. Hablábamos de la persona y buscábamos conocer parte de su historia particular que nos permitiera ligarnos a nosotros en ese tema, por supuesto, de la empatía. Cercanía en la distancia, los protocolos indicaban que no podíamos estar más de 30 minutos como tiempo máximo dentro de la habitación, siempre lo hacíamos sentados en dirección hacia el paciente. Ritos y despedida. Hablábamos desde la parte de espiritualidad o hablábamos desde la parte religiosa y conversábamos de cómo hacerlo. Entonces, en el oratorio de la unidad se celebraba entonces la palabra, se celebraba la Eucaristía y lo hacíamos a través del sistema de Meet o de Zoom directamente con el paciente y en otras oportunidades con toda la familia haciendo una oración, haciendo una celebración. El legado de la palabra, importante. Apoyábamos en el desarrollo de cartas o de audios para sus familiares, confort y calidad en términos de comunicación frente a esos últimos días, por supuesto. Todo requiriendo una habilidad de malas noticias y de información. El otro eje es el familiar, y esto era importante, era facilitar espacios. Entonces, habían familiares que venían a la unidad y estando en la unidad, nosotros los atendíamos. En otras oportunidades, colocábamos doble película entre la habitación, la isla de enfermería y otra donde estaba el familiar. Entonces permitíamos, porque el hospice funciona de una manera distinta, permitíamos que el paciente se ponía a la cama en dirección del familiar y en esos casos a una distancia de 4 o 5 metros tenía la posibilidad de verse. Entender las razones, entender nuevas formas de lenguaje, acompañamiento en la distancia, como lo veíamos aquí, siempre disponibilidad y apoyo, por supuesto. En esta acción interdisciplinaria había un elemento fundamental y es el equipo en su totalidad. Médicos paliativos, trabajador social, counselor, psicólogo y, por supuesto, enfermería, para tomar una decisión de sedación. Y eso implicaba que estaban teniendo dificultades, por lo general los pacientes de COVID, problemas respiratorios, disneas, una respiración superficial a la altura del pecho, con sonidos guturales y entrecortados y con disneas, es decir, con unos periodos de inhalación y exhalación que superaban los tiempos normales donde se identificaba que pudiera llegar a tener sufrimiento. Y eso implicaba la decisión que se le informaba al paciente, se le informaba a la familia, se conversaba, aun cuando era una decisión médica, se conversa para, por supuesto, integrar ¿a quién? A la familia en la toma de decisión. Era llevar al paciente a un sueño profundo donde su cerebro no percibiera lo que existía alrededor y lo que lo estaba rodeando para que no tuvieras esa sensación de ahogo que producía, por supuesto, sufrimiento como tal. Me gustaría poder resumir mi diario de viaje hasta aquí, en este proceso de lo que implica acompañar, que no es otra cosa que el mismo concepto del cuidado paliativo, solo que ahora sumado a todo este elemento de la restricción en la distancia por bioseguridad. Considero que el sufrimiento y la muerte son universales, pero que también es un viaje que tiene un principio y un fin. El sufrimiento es consecuencia de la valoración personal y subjetiva de que algo amenaza o daña seriamente nuestra existencia o nuestra integridad, o la de alguien o algo que consideramos de importancia vital para nosotros, pero que no podemos nosotros necesariamente evitarlo. Sufrimiento, dolor y muerte son una experiencia vital que nos hace a nosotros más cercano a la experiencia de la vida que de la muerte como tal. Las causas del sufrimiento son innumerables, distintas para cada individuo y en cada momento de su vida, lo cual nos indica que un pilar fundamental, dos ejes esenciales en el cuidado paliativo es, por supuesto, el control del dolor y el abordaje del sufrimiento. Y ahí el psicólogo, pero también el equipo, por supuesto, tiene un papel fundamental como tal. La única manera de concebir la intensidad y la causa del sufrimiento de otra persona y, por tanto, de mantener abierta la posibilidad
de aliviarlo es entender que el otro no es radicalmente diferente a mí y que su sufrimiento me tiene que tocar a mí. Eso significa, como diría en palabras de Diallo, un médico paliativista de un hospice en Luján, Madre Teresa, cuando le hacen una pregunta a sus estudiantes de medicina que rotaban, recuerdo en una clase con él allá, le preguntaba a un médico, doctor, ¿está mal que el médico llore con el paciente? Y todos esperaban la respuesta porque pensaban que de pronto Cristian los iba a señalar de manera fuerte. Y él respondió, no, no está mal que llore el médico con el paciente. Lo que está mal es que llore antes que el paciente. Es decir, que su experiencia lo inunde de tal manera que lo incapacite. Pero el acompañar al otro en el sufrimiento, incluso, por supuesto, llegar a llorar con el otro, es un tema, por supuesto, de humanidad, de empatía. La evolución del tiempo subjetivo en comparación con el tiempo cronológico nos hace ver a nosotros el tema de la trascendencia y del sufrimiento subyacente que hay, por supuesto, a su situación como tal. Controlar los síntomas orgánicos es importante, pero no equivale, a eliminar el sufrimiento. Podemos utilizar analgésicos para aliviar el sufrimiento de otra persona si es preciso la disminución de su valoración en términos de la intensidad, pero eso no hace que la persona se pueda sentir más a gusto. Me quiero devolver aquí, si me lo permiten. Cuando hablábamos con Julia acerca de su mamá, de la angustia de no estar con ella, de lo insufrible que era pensar en vivir sin ella, en que su mamá no iba a conocer a su hija o su hijo, era un tema que no era distinto y alejado de mi propia vida, porque también pensaba en mi mamá y en cómo vivir sin ella, porque es que no hay una edad donde un hijo diga que ya no necesita a su papá o a su mamá. No hay una edad en donde un papá o una mamá tengan que fallecer, a pesar de ser un proceso natural y biológico. Ese sufrimiento para entender la pérdida, el distanciamiento con el otro, pues tenía que estar resuelto básicamente con el hecho de dar un giro importante entre ya no pensar en qué quiero yo para mi ser querido, sino en qué necesita mi ser querido. Y cuando logro dar ese giro, entiendo que él necesita descansar, entiendo que él necesita y que es benéfico, por ejemplo, en algunos casos la sedación, para que tenga una muerte tranquila como tal, producto del desarrollo de una vida digna hasta la muerte. Hablar de la muerte sobrecoge, hablar sobre la muerte es difícil, hablar sobre la ausencia de los ritos en estos casos y en este tiempo de pandemia, en donde se muere en anonimato, porque termina siendo sancionado por la sociedad el saber que se tuvo COVID o que el familiar murió por COVID, porque inmediatamente yo lo generalizo, lo extiendo a su familia como tal. Pero también hay que cuidar en este proceso no solo al paciente y a la familia en ese proceso del sufrimiento, sino también, por supuesto, en el caso de los profesionales. Ver a un paciente sufrir, estar expuesto al dolor, nos muestra a nosotros la pequeñez, la fragilidad de nuestra vida corporal, pero también la grandeza del espíritu humano. Y allí es importante, y quiero ir cerrando con esto, el tema de la esperanza objetiva. En cuidado paliativo tenemos claro que nosotros no curamos, no reanimamos, no hacemos maniobras que van más allá del proceso natural de la enfermedad. No adelantamos la muerte, es decir, no ejecutamos la eutanasia, pero tampoco peleamos contra la muerte. Permitimos que siga el curso natural de la evolución de la enfermedad sin abandono en el dolor y los síntomas, pero apoyando a la persona a entender que en este último tránsito de la vida lo encontramos de manera muy recurrente en los pacientes, que viene la reflexión acerca de por qué no viví más, con más intensidad y con más pasión.
Por supuesto, la muerte de esta mujer fue para mí significativa como tal. Y me gustaría entonces terminar diciendo simplemente que los cuidados paliativos no son solamente una opción y una habilidad de un grupo de profesionales, sino que tú también puedes hacer cuidado paliativo en casa, con tus familiares y tus seres cercanos. Cuidar, acompañar, es interesarse por la persona. Y recordemos que la primera paliativista siempre estuvo en casa. Muchas gracias. Doctor Ricardo Salamanca, muchas gracias. Ay, creo que tengo mi audio apagado. Ay, voy a pedirle que podamos dejar su presentación ahí. Doctor Ricardo, pues muchas gracias por esta ponencia, bastantes reflexiones alrededor y quisiera en este momento poder hacerle, formularle algunas preguntas aprovechando su presencia en este congreso y es, ¿cómo acercar a las familias a ese concepto de la muerte? Porque usted lo decía, podemos empezar a hacer este cuidado en casa, pero creo que desmitificar la muerte es una de las tareas o el concepto, ¿no? Al interior del hogar. Bien, hablar de la muerte no es fácil. Hablar de la muerte culturalmente es un tabú. Hay la concepción de que si hablamos de la muerte la atraemos y no está bien. Es un tema que de alguna manera es un poco inmoral, si lo viéramos desde la concepción de Kant. Pero es inmoral hablar de la muerte, por supuesto. Y más aún cuando algún familiar o algún en la pareja dice, bueno, quiero hablar de mi muerte. Entonces, es decirle, oye, no me pongas esa carga, no me pongas a hablar de la muerte. Yo pensaría que podríamos darle el giro. Y el giro sería en no cómo quiero morir, ni sobre la muerte, sino cómo quiero vivir hasta el final de la vida. Y eso nos abre un camino un poquito más fácil. Y es cómo quiero yo vivir hasta el final de mi vida. Si me lo preguntaran en este momento, yo quiero vivir cada vez más apasionadamente de mi vida. Hoy me doy cuenta con los cuidados paliativos, lo he venido entendiendo yo en mi experiencia profesional durante estos 10 años que además caí de aborto al respecto en los cuidados paliativos. Que la pirámide que tenemos cuando estamos enfrentados a la enfermedad, y una enfermedad que es catastrófica, es una enfermedad que es de deterioro, que es incurable, que es progresiva y con inminencia de muerte, cuando estamos en esa situación, la pirámide donde yo tenía en la punta de esa cúspide aparentemente una cantidad de cosas que eran supremamente importantes, cuando estoy en cama, cuando mi universo son esas cuatro lados de la cama, ¿cierto? Cuando mi mundo es solamente el cuarto, donde ya no puedo experimentar el viento, el sol, entonces entiendo que en la vida las prioridades realmente o lo realmente importante no era lo que yo pensaba. Y tal vez a veces llegan a la base o por lo menos a la mitad. Y lo que estaba en la base sube. Por eso los objetivos, porque deben haber objetivos diarios en los cuidados paliativos, está en que el paciente tome sol, que el paciente vuelva a sentir la brisa en su cara, que el paciente pueda ver una foto de su familia, que el paciente pueda volverse a encontrar con unos amigos y escuchar música como tal, que le puedan arreglar las uñas. Miren que eso no hace parte de un concepto hospitalario de intervención y tratamiento de curación. Pero cuando hablamos de la vida, cuando estamos hablando de que estoy enfrentado a algo que no tengo control en absoluto, el concepto de la vida toma una fuerza muy importante. Por eso, más que una muerte digna, es una vida digna hasta la muerte. Lo que convoca no es la muerte, sino la vida como tal. Entonces, creo que desde allí podemos darle un giro y es, antes de entrar a hablar de la muerte, podríamos poner un corredor y es, hablemos de la vida, ¿sí? ¿Cómo quiero vivir mi vejez? ¿Cómo quiero vivir, por ejemplo, mi encuentro con mi familia? ¿Cómo quiero aprender a vivir, por ejemplo, el silencio? Una cosa tan importantísima en los cuidados paliativos como es el silencio como tal. ¿Cómo aprender a hablar desde el silencio con el otro? Por ejemplo, mire que aquí, mientras yo estoy hablando, tú me hiciste una pregunta. ¿Tú qué estás haciendo? Silencio, has callado, ¿cierto? Pues bien, en los cuidados paliativos nos enseñan a nosotros que las decisiones más importantes de la vida se toman en silencio y alejado de los otros. Estoy seguro que tú nunca has tomado la decisión de tu matrimonio o de tu trabajo o una decisión de abandonar algo, bueno, no lo sé, una decisión importante en tu vida, tú no la tomas en el bullicio y en medio de la gente. Tú necesitas retirarte y tienes que acallar tu mente y tu corazón. En ese espacio del silencio es que se conversa con el paciente. En ese espacio del silencio, con la mirada, es que interpretamos e identificamos el sufrimiento del otro.
como tal, sin juicios, sin las valoraciones. Por eso el silencio termina siendo angustiante para la gente cuando no lo ha experimentado, pero en el cuidado paliativo es muy recurrente. Entonces yo les digo a la gente, mire, acércate a tu papá, o a tu mamá, o a tu esposo, o a tu hija, tómale la mano, consiéntela, mírala. Recuerda que hay dos órganos de los sentidos que son los últimos que se pierden antes de morir. El tacto, que es el más extensivo, que viene desde el vientre en el contacto. Por eso cuando éramos pequeños y teníamos miedo, salíamos ¿a dónde? Pues a la cama de los papás. ¿Y qué hacía mamá o papá? Simplemente nos abrazaba, nos cobijaba. Eso es cuidado paliativo. Y inmediatamente quedábamos como fundidos, ¿cierto? Dormidos profundamente. ¿Por qué? ¿Tenía algo de particular el abrazo del papá? No. Lo que proveía era confianza y seguridad. Por eso ahora acércate a tu ser querido, tómale la mano, acaricia su rostro, acerca su mejilla a la otra, siente el calor y háblale al oído y dile cuánto lo amas, porque el último de los sentidos que se pierde es el oído. Si bien el nivel de comprensión no es el mismo, el organismo, la persona, da respuestas. ¿Cómo? Científicamente no hay cómo evidenciarlo, pero se identifican ciertos movimientos, porque es que el hombre trasciende, es más allá de su propia corporeidad. Sería como una aproximación a la respuesta, David. Doctor Ricardo, muchas reflexiones al respecto, el silencio, el acompañar desde esa presencia. Bueno, hay varias preguntas, doctor, y es, qué importante lo que usted dice, la doctora Gloria Cajiao, a quien usted hablaba de un concepto que es la gratitud y debemos agradecerle por tantas cosas que ha hecho por este congreso y por unirnos en este espacio. Hacer todas estas claridades con relación al rol del psicólogo en los cuidados paliativos que junto a los aportes de la doctora Alejandra Torres, una doctora que estuvo con nosotros, nos muestran el nivel de preparación que se requiere para el ejercicio profesional en esta área. Gracias por todo esto que usted nos está brindando. Y la pregunta es, ¿qué diría el doctor Salamanca del trabajo personal que debe llevar a cabo el psicólogo que decide trabajar con cuidado paliativo? ¿Por dónde empezar? Bien, voy a utilizar una actividad que estamos haciendo con unos estudiantes que están haciendo su práctica en la unidad de cuidados paliativos presentes. Y por este tema de pandemia, por supuesto, y las restricciones de la universidad, el tema de la bioseguridad es muy importante. Por tanto, no están yendo presencialmente, pero están empezando a trabajar con nosotros desde la telepsicología, la teleconsulta como tal. ¿Y cómo nos preparamos para ello? Ya iniciaron, llevan 2 semanas en estas llamadas, precisamente acompañando a quienes, a los familiares cuyos pacientes fallecieron en la unidad de cuidados paliativos. Y es como nos acercamos en 3 momentos, ¿cierto? Con la llamada. Pero, ¿qué es a lo que, para dar tu respuesta? Conversando con ellos en las retroalimentaciones, lo que me han dicho es, esto ha sido algo que era muy fuerte, esto yo no me imaginé que tuviera esa hondura. Se ha hablado del duelo como un concepto en algunas oportunidades de etapas, hoy en día se habla más de objetivos como tal, y pensábamos simplemente como que había un tiempo en el cual la gente tenía que haber superado la dificultad en ese proceso, y si pasaba supuestamente los 6 meses del año, entonces ya era casi, por supuesto con otros criterios, ya era un duelo patológico. Qué ligereza de conceptos tenemos nosotros. A veces desde la arrogancia del concepto queremos aplicárselo en su totalidad a las personas como tal y no entendemos las diferencias individuales. Y entonces me decían que después de, por ejemplo, de las primeras llamadas tenían que parar y antes de hacer la siguiente, las personas que habían estado allí me decían que reconocían que habían tenido que ir a llorar, algunos iban y buscaban a su familia, o una persona que, de las chicas que estaban aquí con nosotros en la práctica, me decía, terminé, lloré, inmediatamente llamé a mis abuelos, porque hacía mucho tiempo no los hablaba, porque entendí la necesidad y el distanciamiento como tal. Cuando yo terminaba les decía, mira, cuando uno quiere trabajar en cuidados paliativos, debe alimentar su espíritu humano, es decir, debe alimentar su vida. Voy a hacer una acotación aquí, espero ser respetuoso. Creo que a veces los psicólogos somos autistas con buenos niveles de formación. Entonces somos así. Entonces le preguntan, ¿usted qué estudió? Psicología. ¿Usted de qué lee? Psicología. ¿Cuál fue la última revista? Psicología. ¿De qué habla? De psicología. A ver, el mundo no es psicología. Eso es un campo solamente. Entonces yo le decía a estas personas, mira, ahora que termines, yo lo entendí en una experiencia de un hospice que se llama El Buen Samaritano.
donde en una de las charlas que dirigía uno de los médicos que había fundado el hospice, les decía, mire, el voluntario aquí en los cuidados paliativos solo puede donar 4 horas a la semana, allá en Argentina. Aquí no, allá 4 horas. ¿Por qué? Y decían, porque usted tiene que venir aquí al hospice con mucha vida, a aportarle vida a los otros, pero cuando usted salga, tiene que salir con ganas de vivir su vida y vivirla en plenitud, porque si no, esto es como lo diría en un momento determinado también Cicely Sanders, que es como ver al sol. Cuando uno ve todo el tiempo la muerte, se encandelilla y ensombrece su vida. Entonces hay que llenarse de cosas buenas. Entonces yo les decía, léanse un buen libro, compartan con su familia, visiten a sus seres, desarrollen manualidades, lea poesía, lea libros, vea películas. Es decir, algo que es importante y es fortalezca su ser personal como tal, en ese proceso de perfectibilidad. Entonces yo les diría que hagan ejercicios de descarga, pero también tengan un plan de desarrollo de vida. Aún así, hay que decir, y lo voy a decir desde mi experiencia, esto nos golpea. A pesar de este proceso, también es bueno tener una escucha y una voz amiga con quien poder compartir en un momento determinado nuestras propias aflicciones y afugias. Bueno, doctor, muchos familiares siempre, dice Belsi Liliana Venegas, muchos familiares siempre tratan de guardar la esperanza. ¿Cómo tratar la posible frustración que esta actitud puede generar? Bien, la esperanza es un elemento fundamental. Voy a empezar diciendo esta afirmación. Nadie tiene el derecho de robar la esperanza a un ser humano. De hecho, nuestra sociedad lo que necesita es esperanza como tal. ¿Qué es lo que esperamos como sociedad? Valga la redundancia en este momento en el mundo. Miramos con esperanza la posibilidad de que desarrollen, por ejemplo, esta bendita vacuna para el COVID-19, esa esperanza, pero debe ser una esperanza objetiva. Algunos, de manera ligera, decían que en 3 meses tenían la vacuna, otros decían que ahorita en diciembre. Eso no es una esperanza objetiva, esa es una esperanza más bien ilusoria en un momento determinado. La esperanza no la pueden perder ni los pacientes ni la familia. ¿Cuál es una esperanza objetiva para ayudarles a los familiares? Que hoy tenga un buen día. ¿Qué puede ser un buen día? Que el nivel de dolor pase de 8 a 4. Que el nivel de disnea se reduzca. Que hoy pueda hablar y entonces si necesitamos ya no el de cánula, sino la mascarilla con retorno, pues que utilicemos la mascarilla con retorno. Hoy puede ser el objetivo o la esperanza de hoy puede estar centrada en básicamente que me reconozca, puede ser básicamente que yo le arregle hoy el cabello. La esperanza no se puede perder. Aquí hay algo que yo, y lo digo en los ámbitos clínicos y específicamente con los médicos, y es, podemos nosotros ser tan arrogantes con el saber que encontramos que hay 2 posturas, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Ser tan arrogantes de sentenciar a muerte a otro. Mire, hermano, váyase a su casa, que a usted le quedan 6 meses. Viva todo lo que quiera. Oye, discúlpame, ¿cuál es el grado de conocimiento y de datos certeros con los cuales tú puedes pronosticar este nivel de sobrevivencia? Ni siquiera con las escalas del Karnofsky y el ECOG se puede tener una precisión en ese caso del final de la vida. U otra, aquellos que dicen, tranquilo, yo a usted lo curo, yo lo voy a sacar adelante, yo puedo con esto. Eso es lo único que muestra esa arrogancia y va en contra de un principio, por ejemplo, de valor médico y se llama humildad intelectual. Lo mismo nos puede pasar a los psicólogos. Entonces no hay que dejarse robar la esperanza, le diría yo a la persona que hizo esa pregunta. Bueno, doctor, aquí ya nos hemos pasado. Quiero pedirle otro par de minutos para resolver otra inquietud, otras Okay. 2 inquietudes. Le agradecen, doctor Ricardo, muy oportuna su ponencia, nos sensibiliza y cambia por completo la perspectiva sobre los últimos días de vida de una persona y la importancia del silencio en estos momentos de dolor. Doctor Ricardo, gracias por compartir su experiencia e información tan valiosa, sobre todo gracias por abordarlo de esa manera tan cálida. Y aquí vendría parte de mi cuestionamiento. Usted formuló 2 preguntas que me quedaron dando vueltas y era cómo hablar de su propia muerte y cómo hablar de la muerte de un ser querido, que me parece que esos son esos 2 conceptos que no son fáciles, que no son tan sencillos.
y que durante mucho tiempo usted decía, muchas cosas de su conferencia me llegan hoy, es, se puede llorar no primero que el paciente, ¿cierto? Porque es como tener esa contención, pero a nosotros en la formación siempre nos dicen el límite, la distancia, usted no se puede unir al paciente y eso me parece tan doloroso porque a veces veo estos profesionales que el paciente va por un lado y el profesional va por otro sin cero empatía. ¿Cómo lograr ese clic en esta gente que se está formando, en nosotros, los profesionales, para hacer una tarea mucho más humana y sensible frente a este concepto que es la muerte? Mira, voy a devolverme un poquito en la historia rápidamente. Yo tengo estudios en filosofía y en teología porque fui religioso. Y les cuento una experiencia hace muchos años, cuando estaba en el año de noviciado. Ese año lo vivía en Ubaté. Y como al tercer o cuarto mes, por supuesto en comunidad religiosa, yo era franciscano, los formadores nos conocen y no somos muchos, entonces saben cómo actúa uno, o sea, eso está uno claramente observado, ¿cierto? Entonces recuerdo que una noche en el comedor el superior del convento me dice, Ricardo, quiero hacerte una pregunta. Y yo, sí, padre, dígame. Y me dice, cuénteme, usted está teniendo dificultades para entender las oraciones. Y yo, ¿por qué, padre? ¿Por qué me dice eso? Es que en las completas, es una oración que se hace al final de la noche, ya antes de dormir, en la antífona de cierre dice lo siguiente: Señor, concédeme una noche tranquila y una santa muerte. Esa es la oración de conclusión. Entonces yo llegaba hasta, Señor, concédeme una noche tranquila. ¡Pum! Y los restos de hermanos seguían leyendo y decían, y una santa muerte. Yo me quedaba callado. Y entonces él me dice, es que no entiendo, ¿por qué en la oración usted llega solamente hasta concédeme una noche tranquila, pero una santa muerte usted no le dice? Y entonces le contesté, es que yo no quiero pedirle a Dios que me muera, es que yo no me quiero morir, porque lo tengo que pedir. ¿Sí? Y peleé alrededor de un año hasta que logré entender el asunto sobre el concepto, un poco la experiencia inmediata de la muerte. Resolver la propia muerte es entender que somos finitos, que somos limitados y que no tenemos control. Y que lo importante es cómo vivo yo la vida. Preguntármelo no es si lo voy a hacer con un féretro blanco, con negro, con flores, no. Es cuál es el legado al final de la vida que yo quiero dejar en la vida de los otros. ¿Qué es lo que yo quiero dejar? Porque ante la muerte, tú y yo terminamos siendo olvidados. En 2 generaciones no existimos. Es así de sencillo, ¿cierto? Entonces, pensarse sobre su propia muerte en el concepto es adentrarnos en esa experiencia que se supone, teórica, es cómo le ayudo yo en el proceso de aceptación al paciente para que entienda que se va a morir. Tan fácil que es decirlo. Pero si tú no has tenido la experiencia de preguntártelo por un momento, pues el asunto no es fácil. Voy a contarles un ejercicio que hago con los estudiantes de medicina, tanto en la Corpas con el diplomado de cuidados paliativos o en Sanitas, y les digo a los médicos, mire, tenemos que tener un ejercicio y es acostarnos en la cama. Y nos tenemos que acostar en la cama de tal manera que no nos podamos nosotros mover al respecto y debemos permanecer un día. Muchos me dicen, yo duré media hora, me levanté, primero porque no quería dormir, porque me quería levantar, porque no tenía sueño y demás. Cuando yo entiendo que mi mundo es esa cama y que esa cama me pone en contacto con la muerte, el asunto es distinto. Pero adicional, a veces les digo, bueno, hagan un ejercicio sencillo, que es un trabajo que se hace, es, mira, siéntate, y los invitaría, siéntense ustedes en el borde de una silla, una noche, mirando por la ventana de la sala de su casa. Pónganle cuidado. A partir de las 12 de la noche, no le diga a nadie, no informe nada, porque van a decir, ¿y este qué le pasó ahora sentándose a medianoche allá? No, siéntese en el borde de la cama. No baje el reloj, no baje el celular, no prenda el televisor, no escuche música, traiga una simple manta, trate de no dormirse y el ejercicio termina cuando empiece el despuntar del alba. Miren lo que sucede. Lo primero es que la gente expresa que empieza a dificultarse porque quiere hablar, quiere revisar, quiere hacer algo y no puede. Primero se cansa, entonces trata de recostarse, se trata de dormir, pero sabe del ejercicio. Escucha y afina entonces el oído frente a los ruidos que hay alrededor y comienza a experimentar miedo.
¿Por qué? Porque la noche no es un tiempo de seguridad, sino de incertidumbre. Esto no es mágico, no hay investigaciones todavía serias, pero la mayor parte de los enfermos están muriendo a partir de las 3 de la mañana hasta las 5 de la mañana porque hay un deceso en la actividad física como tal. Pero encontramos adicional que empezamos a pensar sobre la soledad y el vacío, y hay angustia en las personas que están allí. ¿Y cómo cambia esto radicalmente cuando llega el despunte del alba? Es pensar en mi propia muerte. ¿Por qué es para el paciente tan difícil la noche? ¿Por qué siempre están timbrando para pedir ayuda? Porque quieren compañía, no quieren estar solos. Es así de sencillo. ¿Por qué en el día tienden a tener los microsueños? Porque hay la seguridad y se escucha más ruido y demás. Ahora, esa es la experiencia de la propia muerte. Pero cuando yo tengo que pensar en la muerte del otro y empezar a preguntarme en este momento, ¿no? ¿Qué pasaría si tu mamá, tu esposa, tu hijo, tu ser querido va a fallecer? Lo primero que yo te preguntaría es, entre ella y tú, ¿quién querría morir? Y tú me dirías con toda seguridad, yo. ¿Pero por qué quieres morir tú? Porque es insoportable vivir sin el otro. Porque es insoportable la ausencia y el vacío del otro. Pensar en la muerte del otro es darme cuenta que mis seguridades están perdiendo. Pero adicional a eso, un elemento fundamental, que los míos se están yendo. Ese es un tema que es complejo. Entonces, tratar de resolver intuitivamente mi propia muerte y la muerte de mi ser querido es finalmente lo que me va a poner en términos de empatía y empatía. La empatía con esa capacidad, no de ponerme en los zapatos del otro, nadie se pone en los zapatos del otro, sino que yo soy capaz de entender las circunstancias del otro que le generan sufrimiento. Cuando yo les decía, yo lo he vivido, cuando yo pienso en la muerte de un ser querido, me acongoja, me aterra. Yo digo, no es justo, como lo dice cualquier otro, no es justo. ¿Por qué? Porque soy ser humano, no psicólogo, ser humano, ¿cierto? ¿Por qué a él? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué sucede esto? Eso me hace ponerme en empatía, entender las circunstancias por las cuales está sufriendo esta persona y desde allí yo me movilizo a ver qué puedo hacer. Y la empatía, que es un elemento importante, es aprender a poner un poco de distancia para que el sufrimiento del otro no me genere más sufrimiento a mí. Son dos conceptos importantes cuando acompañamos en entender la muerte del otro, empatía y empatía. Bueno, doctor, pues realmente muy interesante. Vuelvo y le repito, muchos aprendizajes en esta conferencia. Quiero leerle un par de mensajes y ya vamos terminando este ejercicio, doctor. Muchas gracias. Perfecto. Gracias, mi querido profesor, dice Alejandra Torres, por este camino lleno de profundidades y miles de posibilidades y por un camino lleno de sentido. No alcanzan las palabras para agradecer este andar. Siempre tu sabiduría seguirá llenando la vida de quienes tenemos la oportunidad de ser parte de tu camino. Te admiro y valoro, mi querido amigo. Andrea dice, un tema tan interesante me deja mucho para reflexionar, muchas gracias. Gloria Cajiado dice, gracias por vencer tantas dificultades y darnos la oportunidad de escuchar tan valiosa intervención y especialmente por tantos conocimientos compartidos. Muchas bendiciones, qué interesante tema, muy enriquecedor. Doctor Muchas Ricardo gracias. Salamanca, sé que ha hecho usted un esfuerzo gigante para estar con nosotros esta hora y media de tiempo. Agradecerle desde la gratitud del corazón, decirle que gracias por habernos brindado esta información que nos sensibiliza, que nos pone reflexivos frente a un tema que creo que fue la pandemia la que nos enfrentó a vernos finitos, vulnerables y en ese aquí y ahora del que usted nos ha estado hablando, le agradezco su humildad, su transparencia, porque sé que en varios momentos nos dejó ver al ser humano que a veces es tan difícil encontrar en estos espacios académicos. Gracias, doctor, por esta ponencia y pues quisiera pedirle cuál es esa recomendación para sensibilizar al personal de salud, a esos psicólogos que nos están escuchando y a esos seres humanos detrás de la profesión para que entendamos el sufrimiento del otro, que empecemos a ser más compasivos. Yo creo dos cosas. La primera es que siempre debemos recordar que debemos ser, y voy a traer aquí una palabra del Evangelio, debemos ser siempre discípulos y maestros. Discípulos en ser humildes, en aprender de los otros y saber que el camino está por seguirse andando. Y maestros en la medida en que estamos también obligados a transmitir y a compartir.
Un elemento importante en la psicología es que la psicología ha venido cambiando de manera importante de centrarse en el trabajo de patologías por centrarse en un trabajo de fenómenos sociales. Es decir, ya hoy no se trata del psicólogo de consultorio, incluso el clínico, simplemente pensando voy a trabajar en la depresión y me quedé allá trabajando depresión. La psicología ha venido dando un giro hacia los fenómenos sociales, porque la psicología tiene que empezar a aportarle a la resolución de los problemas sociales. Por ejemplo, la psicocardiología, la psiconcología, los cuidados paliativos, etcétera, como fenómenos, y hay muchos más. La misma violencia es un concepto de fenómeno, y no simplemente quedarnos nosotros, no porque no sea importante, no porque no le aporte, ni más faltaba, simplemente a la patología. Creo que en esa medida cada vez más nuestra sociedad pide incluso también una integración de habilidades y de conocimientos al respecto como tal. Entonces yo pensaría no olvidar en ser discípulos y maestros y entender que la psicología está y tiene que dar respuesta a los fenómenos sociales de la humanidad, de la sociedad como tal. No podemos seguir siendo de alguna manera indiferentes y enconchados simplemente en la patología. No hay que dejarla, ni más faltaba, pero creo que hay que apuntarle más a los fenómenos sociales, porque no estamos dando respuesta. Pareciera que, vuelvo y repito, nos ha quedado grande la sociedad como sociedad. El hombre no está dando respuestas, por ejemplo, al vacío, a este tema de la pobreza, con la porofobia que mencionaba en su momento determinado de la cortina, y otros trabajos el concepto de la misma posverdad al respecto, ¿cierto? En este momento, a partir de esta pandemia, todo el tema de la muerte y de la orfandad, ¿cierto? Porque los ritos no terminaron, quedaron cortados, siempre quedaron todos de alguna manera excluidos como tal. Entonces, lo pensaría desde allí, pero algo importante es ahora que terminen, porque creo que terminar con una charla de estas a esta hora es medio depresivo en sábado y demás. Yo los invitaría a que, nada, terminen ahora, el que tenga la posibilidad de un vinito lo destape con un queso, comparta con su familia, ponga algo de música, ahorita si estás con tu familia, abrázalo, o sea, terminemos con ganas de vivir. Y termino diciendo algo, agradezco a todos mis amigos, con quienes he caminado en medio de mi fragilidad humana, por su aprecio, y creo que eso también es parte de la psicología que nos enseña a nosotros, ¿no? A ser agradecido con los demás. Gracias, feliz noche. A ti, muchas gracias, un abrazo gigante y bueno, a todas las personas que se conectaron, creo que ya la invitación está hecha, hay que sacudirnos un poquito porque estamos vivos. Aquí y ahora vale la pena seguir echándole ganas, seguir creando y creyendo en que los que tenemos cerca son los que deben estar en este momento. Así que, doctor Ricardo Salamanca, un abrazo gigante, muchas Muchas inquietudes gracias. en este momento, un abrazo para usted. Gracias. Una feliz noche. Igualmente, para todas las personas, gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Un abrazo para todos.